¿Te has preguntado alguna vez qué secretos mortales se escondían detrás de las sonrisas más encantadoras del salvaje oeste? En 1873, en un pueblo polvoriento de Arizona donde la sed de oro convertía a hombres civilizados en bestias desesperadas, dos hermanas llegaron con una elegancia que contrastaba dramáticamente con la rudeza del territorio. Emma y Sarah McAllister no solo revolucionaron la vida nocturna local con el salón más lujoso que el desierto había visto jamás, sino que también iniciaron una operación criminal tan sofisticada y brutal que desafiaría toda comprensión sobre la naturaleza femenina del siglo XIX. Mientras los mineros creían estar disfrutando de la hospitalidad más refinada del oeste, en realidad estaban participando involuntariamente en sus propios funerales, porque estas hermanas habían perfeccionado el arte de servir muerte junto con cada copa de whisky. Lo que comenzó como un negocio aparentemente respetable se transformaría en la pesadilla más sangrienta del territorio, donde la frontera entre civilización y barbarie se difuminó completamente en las habitaciones perfumadas de un establecimiento que prometía placer pero entregaba únicamente terror y muerte. En el árido territorio de Arizona, cuando el polvo del desierto se alzaba con cada galope y la ley era tan escasa como el agua en verano, dos mujeres llegaron con una sonrisa encantadora que ocultaba secretos inimaginables. Las hermanas McAllister, Emma y Sarah, descendieron del último carruaje que atravesaba la frontera, cargando más que simples maletas de viaje. Mientras los hombres del pueblo las observaban con curiosidad, ninguno podría imaginar que estaban presenciando la llegada de lo que se convertiría en la pesadilla más sangrienta del salvaje oeste. La decisión de establecerse en este rincón perdido no fue casualidad, sino una estrategia cuidadosamente calculada por mentes que habían aprendido a aprovechar la desesperación humana. Arizona representaba el lugar perfecto, un territorio donde los hombres llegaban buscando fortuna y donde las preguntas eran escasas cuando el oro brillaba en sus bolsillos. Las hermanas sabían exactamente lo que buscaban, un lugar donde pudieran operar sin la mirada escrutadora de una sociedad establecida, donde la supervivencia dependía más de la astucia que de la moral. Con una elegancia que contrastaba dramáticamente con la rudeza del entorno, Emma y Sarah comenzaron a tejer una red de encanto que pronto envolvería a toda la comunidad minera. Sus vestidos de terciopelo y sus modales refinados las distinguían de las pocas mujeres que se aventuraban en estos territorios inhóspitos. Sin embargo, detrás de esa fachada de sofisticación se escondía una historia que había comenzado mucho antes de pisar suelo arizonense, una historia que pronto transformaría un simple pueblo minero en el escenario de eventos que desafiarían toda comprensión humana. En aquellos días de 1873, Arizona era un territorio donde la civilización se desvanecía como espejismos en el desierto, y donde la fiebre del oro había transformado a hombres comunes en bestias desesperadas por la fortuna. Los mineros llegaban en oleadas, cargando sueños dorados y dejando atrás familias, moral y a menudo, su propia humanidad. En este caos organizado, las hermanas McAllister encontraron el caldo de cultivo perfecto para sus intenciones más oscuras, pues sabían que en un lugar donde la supervivencia era incierta, pocas preguntas se hacían sobre el pasado de cada quien. La ausencia de ley efectiva convertía a cada pueblo minero en un reino independiente, donde quien tuviera más astucia o más armas dictaba las reglas del juego. Los sheriffs eran escasos y a menudo más corruptos que los criminales que supuestamente perseguían, creando un ambiente donde las hermanas podrían operar con una libertad que jamás habrían tenido en territorios más civilizados. La sed de oro no solo transformaba el paisaje con excavaciones sin fin, sino que también transformaba las almas de los hombres, volviéndolos más vulnerables a tentaciones que en circunstancias normales habrían rechazado rotundamente. Mientras los buscadores de oro se aventuraban en las montañas durante el día, arriesgando sus vidas en túneles precarios y enfrentándose a serpientes venenosas y accidentes mortales,
Las noches se convertían en su único momento de respiro y diversión. Era precisamente en estas horas de vulnerabilidad cuando los hombres bajaban la guardia, cuando el alcohol nublaba su juicio y cuando la soledad los hacía susceptibles a cualquier muestra de afecto femenino. Las hermanas McAllister habían estudiado este patrón en otros territorios, y sabían exactamente cómo explotar esta necesidad humana básica para sus propósitos más siniestros. Con una rapidez que sorprendió hasta a los comerciantes más experimentados del territorio, las hermanas McAllister transformaron un viejo edificio abandonado en el salón más elegante que Arizona había visto jamás. Las cortinas de seda roja, los espejos importados de San Francisco y las lámparas de cristal crearon una atmósfera que contrastaba dramáticamente con la rusticidad del entorno minero. Ningún detalle fue dejado al azar, desde el piano de cola que Emma tocaba con dedos ágiles hasta las botellas de whisky de las mejores destilerías del este. Todo estaba diseñado para crear una sensación de lujo y sofisticación que atraería como imanes a los mineros sedientos de refinamiento. Los primeros días el Oasis Dorado, como bautizaron su establecimiento, fueron un éxito rotundo que superó incluso las expectativas más optimistas de las hermanas. Los mineros llegaban en grupos, fascinados por la oportunidad de disfrutar de bebidas de calidad servidas por mujeres hermosas que los trataban como caballeros distinguidos en lugar de trabajadores sucios y cansados. Sara, con su cabello rubio dorado y su sonrisa cautivadora, se convirtió rápidamente en la favorita de los vaqueros más jóvenes, mientras que Emma, más madura y sofisticada, atraía a los mineros exitosos y comerciantes prósperos que buscaban conversaciones más elaboradas. Sin embargo, lo que realmente distinguía el Oasis Dorado de otros salones de la región era el servicio personalizado que las hermanas ofrecían a sus clientes más especiales. Aquellos hombres que mostraban signos de prosperidad, oro en sus bolsillos, joyas en sus dedos, o historias de vetas prometedoras, recibían atención extra que incluía invitaciones a habitaciones privadas en el segundo piso. Las hermanas habían perfeccionado el arte de hacer sentir únicos y especiales a hombres que habían pasado meses en la soledad del desierto, y esta habilidad pronto se revelaría como algo mucho más peligroso de lo que cualquier cliente podría imaginar. La clientela de El Oasis Dorado se componía principalmente de hombres curtidos por el sol implacable del desierto, con manos callosas por años de trabajar la tierra en busca del metal precioso que cambiaría sus destinos para siempre. Estos mineros, la mayoría provenientes de estados del este donde habían dejado atrás esposas, hijos y una vida establecida, llegaban al salón cargando no solo oro en sus alforjas, sino también una soledad que los carcomía por dentro como ácido. Las hermanas McAllister habían aprendido a identificar inmediatamente a aquellos que cargaban las fortunas más prometedoras, no por la ropa que vestían, sino por la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban de sus descubrimientos. Los vaqueros representaban un segmento diferente pero igualmente valioso de la clientela. Hombres nómadas que vivían transportando ganado a través de territorios peligrosos, acumulando dinero durante meses antes de llegar a poblados donde finalmente podían gastarlo. A diferencia de los mineros, estos hombres tenían una naturaleza más desconfiada y alerta, resultado de años enfrentando bandidos, indios hostiles y condiciones climáticas extremas. Sin embargo, las hermanas habían descubierto que incluso los vaqueros más duros se ablandaban cuando una mujer hermosa les mostraba genuino interés por sus aventuras y hazañas, especialmente después de varias copas del mejor whisky que el dinero podía comprar en el territorio. Lo que hacía particularmente atractivos a estos clientes no era solo su dinero, sino su naturaleza errante que los convertía en víctimas perfectas para los planes siniestros que las hermanas comenzaban a forjar. Muchos de estos hombres viajaban solos, sin conexiones familiares cercanas en la región,
y sus desapariciones podrían pasar desapercibidas durante semanas o incluso meses antes de que alguien comenzara a hacer preguntas incómodas. Las hermanas McAllister habían encontrado en esta clientela no solo una fuente de ingresos extraordinaria, sino también el elemento humano perfecto para un negocio mucho más oscuro que estaba comenzando a tomar forma en las sombras del oasis dorado. Detrás del mostrador de caoba pulida y los estantes repletos de botellas etiquetadas con nombres prestigiosos, las hermanas McAllister guardaban secretos que habrían helado la sangre del cliente más valiente del territorio. Entre las bebidas importadas y los vasos de cristal, pequeños frascos de vidrio oscuro contenían sustancias que Emma había aprendido a preparar durante su juventud en Nueva Orleans, donde una anciana criolla le había enseñado los secretos de hierbas que podían adormecer la mente o detener un corazón para siempre. Estas pociones, mezcladas hábilmente en las bebidas de clientes seleccionados, transformaban una noche de diversión en una experiencia que ningún hombre recordaría jamás, si es que sobrevivía para contarlo. El arte del envenenamiento sutil había sido perfeccionado por las hermanas a través de años de experimentación cuidadosa, comenzando con dosis pequeñas que simplemente desorientaban a las víctimas, progresando gradualmente hasta fórmulas más letales que actuaban de manera silenciosa y aparentemente natural. Sarah se había especializado en la preparación de mezclas que simulaban los efectos de una intoxicación alcohólica severa, mientras que Emma dominaba compuestos más sofisticados que podían causar paros cardíacos aparentemente espontáneos en hombres que ya estaban debilitados por años de trabajo pesado y vida dura. Los síntomas se confundían fácilmente con las dolencias comunes de los mineros: problemas respiratorios por inhalar polvo, problemas cardíacos por el estrés y la mala alimentación. Pero los venenos eran solo una parte del arsenal oculto que las hermanas mantenían celosamente guardado detrás de la fachada elegante de su establecimiento. Un compartimiento secreto en el mostrador albergaba cuchillos de hoja delgada, perfectos para heridas que parecían accidentales, y cuerdas de seda que no dejaban marcas evidentes en el cuello de las víctimas. Cada herramienta había sido seleccionada no solo por su efectividad, sino por su capacidad de crear muertes que un médico inexperto o corrupto podría atribuir fácilmente a causas naturales o accidentes relacionados con la vida peligrosa del salvaje oeste. Las primeras víctimas fueron elegidas con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Hombres solitarios cuyas ausencias no serían notadas inmediatamente por una comunidad acostumbrada a ver rostros aparecer y desaparecer como fantasmas del desierto. Jake Morrison, un minero irlandés que había encontrado una veta prometedora en las colinas cercanas, fue el primero en experimentar la hospitalidad especial de las hermanas McAllister cuando celebraba su descubrimiento con una botella de champán francés que Emma había reservado especialmente para la ocasión. Su cuerpo jamás fue encontrado, y los pocos que preguntaron por él recibieron la explicación lógica de que había partido hacia San Francisco para registrar su mina y buscar inversionistas. La segunda desaparición ocurrió apenas 2 semanas después, cuando Thomas Burke, un comerciante de ganado que transportaba una suma considerable de dinero, decidió pasar varias noches en las habitaciones del segundo piso después de quedar cautivado por los encantos de Sarah. Los otros huéspedes del hotel recordarían más tarde haber escuchado música y risas provenientes de su habitación durante la primera noche, pero al amanecer del tercer día, solo quedó una cama deshecha y una ventana abierta que Sarah explicó diciendo que Thomas había partido temprano para evitar una tormenta que se aproximaba. Su caballo y sus pertenencias habían desaparecido también, creando la ilusión perfecta de una partida voluntaria. El patrón comenzó a establecerse con una precisión inquietante. Hombres prósperos llegaban, disfrutaban de varios días de atención especial, y luego se desvanecían en la vastedad del territorio arizonense como si nunca hubieran existido. Las hermanas habían perfeccionado no solo el arte de hacer desaparecer a sus víctimas,
sino también el de crear explicaciones convincentes que satisfacían las pocas preguntas que surgían ocasionalmente. En un territorio donde la muerte acechaba en cada esquina y los hombres cambiaban de ubicación constantemente en busca de mejores oportunidades, las desapariciones parecían ser simplemente otra faceta normal de la vida en el salvaje oeste. El oasis dorado comenzó a ganar una reputación que se extendía mucho más allá de los límites del pequeño pueblo minero, convirtiéndose en una leyenda susurrada en campamentos remotos y cantinas polvorientas a lo largo de todo el territorio. Los mineros que habían visitado el establecimiento y sobrevivido a la experiencia, regresaban a sus excavaciones con historias extraordinarias sobre el lujo incomparable del salón y la belleza sin igual de las hermanas McAllister. Estas narraciones, embellecidas con cada repetición, atraían a hombres desde lugares tan lejanos como Colorado y Nuevo México, todos ansiosos por experimentar personalmente lo que se había convertido en el destino más codiciado del salvaje oeste. La fama del establecimiento no se basaba únicamente en su elegancia física, sino también en los rumores sobre experiencias íntimas extraordinarias que las hermanas proporcionaban a clientes especialmente afortunados o adinerados. Los susurros hablaban de noches de placer indescriptible en habitaciones decoradas con sedas orientales, de conversaciones íntimas con mujeres cultas que podían discutir desde literatura europea hasta política internacional, y de atenciones personalizadas que convertían a hombres rudos en caballeros refinados, aunque fuera solo por unas horas. Estos relatos, cuidadosamente cultivados por las propias hermanas, actuaban como señuelos irresistibles para atraer exactamente el tipo de cliente que buscaban. Sin embargo, junto con la fama llegaron también los primeros rumores inquietantes que comenzaron a circular en voz baja entre los más observadores de la comunidad. Algunos notaron que ciertos visitantes destacados del oasis dorado tendían a desaparecer después de sus estancias, y que las hermanas McAllister parecían prosperar económicamente de manera que no se correspondía completamente con los ingresos típicos de un salón, por exitoso que fuera. Estos murmullos, aunque todavía tenues y fácilmente desestimados, comenzaron a sembrar las primeras semillas de sospecha que eventualmente crecerían hasta convertirse en una investigación que cambiaría para siempre el destino de las hermanas. La metodología empleada por Emma y Sarah McAllister había sido refinada a través de años de práctica siniestra, desarrollando un sistema tan eficiente como escalofriante que combinaba seducción psicológica con eliminación física de una manera que rayaba en lo artístico. El proceso comenzaba siempre con la identificación cuidadosa de víctimas potenciales, hombres que viajaban solos, portaban riquezas considerables, y carecían de conexiones locales fuertes que pudieran generar búsquedas inmediatas en caso de desaparición. Emma, con su experiencia en lectura de personas, podía evaluar en minutos si un cliente reunía todas las características necesarias para convertirse en víctima, mientras Sarah se especializaba en crear la atmósfera de confianza y relajación que facilitaría las siguientes etapas del proceso. Una vez seleccionada la víctima, las hermanas implementaban una estrategia de seducción gradual que podía extenderse durante varios días, dependiendo de la resistencia y suspicacia del objetivo. Sarah utilizaba sus encantos físicos para crear una conexión emocional intensa, haciendo que el hombre se sintiera no solo deseado sino genuinamente amado por primera vez en años de soledad del desierto. Simultáneamente, Emma empleaba su sofisticación intelectual para establecer una confianza profunda, discutiendo temas que iban desde filosofía hasta negocios, creando la ilusión de haber encontrado no solo placer físico, sino también compañía intelectual incomparable en el lugar más inesperado del mundo. La fase final del proceso variaba según las circunstancias específicas de cada víctima, pero siempre concluía de la misma manera trágica y definitiva. Las hermanas habían desarrollado múltiples métodos de eliminación,
desde envenenamientos sutiles que simulaban ataques cardíacos naturales hasta accidentes cuidadosamente orquestados que parecían resultado de la vida peligrosa del territorio. Los cuerpos eran dispuestos de manera que crearan narrativas convincentes. Un hombre encontrado en su habitación parecía haber sufrido un paro cardíaco durante el sueño, mientras que otro podía aparecer al pie de las escaleras como víctima de una caída accidental después de una noche de celebración excesiva. El sheriff Cornelius Wade representaba la personificación perfecta de la corrupción institucional que caracterizaba muchos territorios del salvaje oeste. Un hombre que había llegado a su posición no por sus virtudes morales, sino por su habilidad para mirar hacia otro lado cuando el precio era correcto. Las hermanas McAllister identificaron inmediatamente en Wade al tipo de oficial que podría convertirse en su aliado más valioso. Un hombre cuya sed de dinero y poder superaba ampliamente cualquier compromiso que pudiera tener con la justicia o la protección de los ciudadanos bajo su jurisdicción. Los primeros contactos entre Wade y las hermanas se establecieron a través de contribuciones voluntarias para el mantenimiento de la paz en el pueblo, pagos que rápidamente evolucionaron hacia un sistema de sobornos regulares y sustanciales. La relación simbiótica que se desarrolló entre el sheriff y las hermanas funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería suizo, donde cada parte proporcionaba exactamente lo que la otra necesitaba para prosperar en sus actividades ilícitas. Wade recibía pagos mensuales que triplicaban su salario oficial, además de acceso gratuito a los servicios del Oasis Dorado y una habitación permanente reservada para sus visitas nocturnas, que ocurrían con frecuencia sospechosa para un hombre supuestamente dedicado a mantener el orden público. A cambio, el sheriff garantizaba que cualquier investigación sobre desapariciones o muertes sospechosas relacionadas con el establecimiento sería conducida de manera superficial y concluiría rápidamente con explicaciones que no cuestionaran las actividades de las hermanas. El nivel de protección que Wade proporcionaba se extendía mucho más allá de simplemente ignorar evidencias o desestimar quejas. El sheriff corrupto se convirtió en un participante activo en el encubrimiento de los crímenes de las hermanas. Cuando ocasionalmente surgían preguntas incómodas sobre la desaparición de algún visitante del Oasis Dorado, Wade se encargaba personalmente de crear documentación falsa que sugería que los hombres desaparecidos habían partido voluntariamente hacia otros territorios, incluso llegando al extremo de falsificar testimonios de supuestos testigos que afirmaban haber visto a las víctimas abandonando el pueblo por su propia voluntad. Esta red de complicidad oficial convirtió lo que podría haber sido una operación criminal vulnerable en un sistema prácticamente impenetrable de asesinato y robo sistematizado. Cada hombre que cruzó el umbral del Oasis Dorado portaba consigo una historia única de esperanza, desesperación y sueños que las hermanas McAllister aprendieron a explotar con una crueldad que superaba cualquier límite de compasión humana. Markus Kowalski, un inmigrante polaco que había trabajado durante 3 años en las minas más peligrosas del territorio para enviar dinero a su familia en Chicago, llegó al establecimiento celebrando el descubrimiento de una beta que prometía cambiar su destino para siempre. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría cuando hablaba de su esposa Angie y sus 2 hijos pequeños, a quienes finalmente podría traer a América para comenzar una nueva vida lejos de la pobreza que los había atormentado durante generaciones. La historia de Daniel Prescott resultaba igualmente conmovedora. Un veterano de la guerra civil que había perdido su granja familiar debido a deudas acumuladas durante su servicio militar, y que ahora buscaba en las montañas de Arizona la oportunidad de reconstruir lo que la guerra le había arrebatado. Daniel llevaba siempre consigo una fotografía descolorida de su difunta esposa, quien había muerto de tuberculosis mientras él luchaba en Virginia, y sus conversaciones nocturnas con Sara revelaban a un hombre destrozado por la culpa y la soledad, buscando desesperadamente algún propósito que diera sentido a los años de sufrimiento que había padecido.
Su vulnerabilidad emocional lo convertía en una víctima perfecta para las manipulaciones expertas de las hermanas. Quizás la más trágica de todas las víctimas fue Roberto Mendoza, un joven mexicano de apenas 22 años que había cruzado la frontera siguiendo rumores sobre oportunidades de trabajo en las minas estadounidenses, cargando únicamente las monedas de oro que su familia había ahorrado durante décadas con la esperanza de que su hijo más inteligente pudiera crear un futuro mejor para todos. Roberto hablaba con una pasión contagiosa sobre sus planes de establecer un negocio de transporte entre México y Estados Unidos, uniendo las dos culturas que corrían por sus venas y creando oportunidades para otros jóvenes como él. Su juventud, optimismo y la confianza ciega que depositó en las hermanas McAllister lo convirtieron en una de las víctimas más fáciles, simultáneamente, en uno de los crímenes más despreciables cometidos en las habitaciones perfumadas del Oasis Dorado. Debajo de las tablas de madera pulida del Oasis Dorado, se extendía un sótano que jamás aparecía en los planos oficiales del edificio, una cámara subterránea que las hermanas McAllister habían excavado cuidadosamente durante las primeras semanas después de su llegada al territorio. Esta construcción clandestina, oculta tras una puerta disimulada detrás de barriles de whisky en el almacén, se había convertido en el epicentro de las actividades más siniestras de las hermanas, un lugar donde la elegancia del salón daba paso a una realidad que habría horrorizado incluso a los criminales más endurecidos del salvaje oeste. Las paredes de piedra sudaban humedad constante, creando una atmósfera fría y opresiva que contrastaba dramáticamente con el ambiente cálido y acogedor de los pisos superiores. El sótano había sido dividido meticulosamente en diferentes secciones, cada una diseñada para servir propósitos específicos en la operación criminal de las hermanas. Una área funcionaba como depósito para las pertenencias de las víctimas, alforjas llenas de oro, joyas familiares, armas personalizadas y documentos que las hermanas guardaban como trofeos macabros de sus conquistas mortales. Otra sección más perturbadora contenía elementos que sugerían actividades que iban mucho más allá del simple asesinato por lucro. Instrumentos médicos rudimentarios, frascos con sustancias químicas desconocidas, y registros detallados escritos en la letra cuidadosa de Emma que documentaban experimentos y observaciones que revelaban una fascinación científica enferma con el proceso de la muerte. La porción más escalofriante del sótano secreto era una cámara circular en el centro, equipada con cadenas oxidadas, ganchos de carnicero colgando del techo, y canales tallados en el suelo de piedra que conducían hacia un desagüe central que se conectaba con corrientes subterráneas que eventualmente alcanzaban el río cercano. Esta habitación, iluminada únicamente por antorchas que creaban sombras danzantes en las paredes manchadas, se había convertido en el escenario de rituales que las hermanas habían desarrollado gradualmente, transformando lo que inicialmente habían sido asesinatos motivados por la codicia en ceremonias elaboradas, donde el sufrimiento de las víctimas parecía proporcionar tanto placer como el oro que robaban de sus cuerpos sin vida. Las ceremonias que las hermanas McAllister realizaban en las profundidades de su sótano secreto habían evolucionado gradualmente desde asesinatos simples y eficientes hasta rituales elaborados que revelaban una dimensión psicológica perturbada que iba mucho más allá de la simple codicia criminal. Estos eventos nocturnos seguían un patrón específico que Emma había diseñado basándose en conocimientos arcanos adquiridos durante su juventud en Nueva Orleans, donde había sido expuesta a prácticas de vudú y otras tradiciones esotéricas que ahora aplicaba de manera perversa en el árido desierto de Arizona. Las víctimas, previamente drogadas con pociones que las mantenían conscientes pero incapaces de resistirse, eran conducidas al sótano donde descubrían la verdadera naturaleza de las mujeres que habían confiado con sus vidas y fortunas. El ritual comenzaba invariablemente con Sara realizando una danza lenta alrededor de la víctima atada,
moviéndose al compás de melodías que Emma tocaba en un pequeño órgano que habían instalado en una esquina del sótano subterráneo. La música, una combinación inquietante de himnos religiosos distorsionados y melodías populares de la época, creaba una atmósfera surreal que intensificaba el terror de las víctimas al comprender gradualmente que no existía escape posible de su destino inevitable. Las hermanas habían descubierto que este terror prolongado parecía intensificar no solo su propio placer sádico, sino también el valor psicológico que extraían de cada muerte, como si absorbieran algo más que simplemente las posesiones materiales de sus víctimas. La culminación de estos rituales variaba según el estado de ánimo y los caprichos de las hermanas, pero siempre terminaba con la muerte lenta y deliberada de la víctima mientras Emma registraba meticulosamente cada detalle en sus cuadernos, documentando reacciones físicas, últimas palabras, y el tiempo exacto que tardaba cada hombre en morir bajo circunstancias específicas. Estos registros, escritos con la precisión de un científico y la frialdad de un contable, revelaban una mente que había transformado el asesinato en una forma de arte macabra donde cada muerte proporcionaba datos para perfeccionar las siguientes. Los cuerpos, una vez que las hermanas habían extraído todo el valor posible, tanto material como psicológico, eran dispuestos de maneras que apoyaran las narrativas de accidentes o muertes naturales que el sheriff corrupto se encargaba de oficializar. La operación siniestra de las hermanas McAllister no habría podido prosperar durante tanto tiempo sin el apoyo de una red de cómplices locales que, motivados por codicia, miedo o simple indiferencia moral, contribuyeron activamente al encubrimiento de los crímenes más atroces cometidos en el territorio de Arizona. El doctor Elias Thornton, el único médico del pueblo, se había convertido en un elemento crucial de esta conspiración después de recibir su primer pago por certificar que la muerte de un visitante del Oasis Dorado había sido causada por un ataque cardíaco natural, a pesar de las evidencias físicas que sugerían envenenamiento. A partir de ese momento, Thornton se encontró atrapado en un ciclo de complicidad donde cada certificado de defunción falsificado lo hundía más profundamente en la red criminal de las hermanas. El tendero local, Heinrich Moyer, proporcionaba servicios logísticos esenciales sin hacer preguntas incómodas sobre las cantidades inusuales de cal viva, ácido muriático y otros químicos que las hermanas compraban regularmente para sus actividades clandestinas. Moyer, un inmigrante alemán que había llegado al territorio huyendo de deudas en su país natal, comprendía perfectamente el valor del silencio y la discreción en un lugar donde hacer las preguntas equivocadas podía resultar fatal. Sus facturas infladas por estos productos especiales, pagadas siempre en oro puro sin discusión de precios, le proporcionaban ingresos que multiplicaban varias veces las ganancias de su negocio legítimo, creando un incentivo financiero poderoso para mantener su boca cerrada. Incluso el párroco local, el padre Miguel Santos, había sido sutilmente incorporado a la red de complicidad a través de donaciones extraordinariamente generosas que las hermanas McAllister hacían regularmente a su iglesia. Fondos que permitían reparaciones y mejoras que habrían sido imposibles con las contribuciones típicas de una congregación compuesta principalmente por mineros pobres. Aunque Santos nunca participó directamente en los crímenes, su silencio sobre las circunstancias sospechosas que rodeaban las muertes frecuentes de visitantes del Oasis Dorado, y su disposición a realizar funerales rápidos sin hacer preguntas sobre las causas de muerte, lo convirtieron en otro eslabón crucial de la cadena que protegía las actividades criminales de las hermanas de cualquier escrutinio serio por parte de las autoridades territoriales o federales. El registro mental que Emma McAllister mantenía de los hombres que habían cruzado por última vez el umbral del Oasis Dorado leía como un catálogo macabro de esperanzas truncadas y vidas desperdiciadas, cada nombre representando no solo una víctima individual, sino también las familias y comunidades que nunca volverían a ver a sus seres queridos.
William Whaley Henderson, un explorador legendario que había sobrevivido a ataques apaches y enfrentamientos con bandidos durante más de 2 décadas, había llegado al establecimiento siguiendo rumores sobre una mina abandonada que supuestamente contenía depósitos de plata inexplotados. Su experiencia del desierto y su instinto de supervivencia, que lo habían mantenido vivo en situaciones donde otros hombres habían perecido, resultaron inútiles contra el veneno sutil que Sarah había mezclado en su whisky favorito durante una noche de celebración que se convirtió en su última. La desaparición de Jonathan M. Reddy, un banquero de San Francisco que había viajado a Arizona para evaluar inversiones en operaciones mineras locales, creó ondas que se extendieron mucho más allá del pequeño pueblo donde operaban las hermanas. M.C. Reddy había informado a sus socios sobre su intención de pasar varios días en el Oasis Dorado mientras evaluaba las oportunidades de la región, pero cuando no regresó según lo programado y dejó de responder a los telegramas de su banco, comenzaron las primeras investigaciones serias que amenazarían eventualmente la operación criminal de las hermanas. Sin embargo, la pericia de Emma para crear evidencias falsas y la cooperación del sheriff corrupto lograron convencer a los investigadores privados enviados desde California de que M.C. Reddy había partido hacia México siguiendo una oportunidad de negocios que había mantenido en secreto. Quizás el caso más perturbador fue el del reverendo Joshua Adams, un misionero metodista que había llegado al territorio con la intención de establecer una escuela para los hijos de los mineros, cargando fondos donados por congregaciones de todo el este para financiar su proyecto educativo. Adams, un hombre de fe inquebrantable y moral intachable, había ingresado al Oasis Dorado únicamente para buscar información sobre terrenos disponibles para su escuela, pero su cartera llena de donaciones y su naturaleza confiada lo convirtieron en un objetivo irresistible para las hermanas. Su muerte, disfrazada como un accidente causado por una caída desde su ventana durante un supuesto ataque de sonambulismo, privó a la comunidad no solo de un educador dedicado, sino también de la única oportunidad que muchos niños habrían tenido de recibir educación formal en el territorio salvaje. Paralelo a sus actividades homicidas, las hermanas McAllister habían desarrollado una operación comercial sofisticada para convertir las posesiones de sus víctimas en ganancias líquidas sin despertar sospechas sobre el origen de mercancías tan variadas y valiosas. Emma había establecido contactos con comerciantes sin escrúpulos en ciudades tan distantes como Denver, Santa Fe y El Paso, hombres que hacían pocas preguntas sobre la procedencia de oro en polvo, joyas familiares, armas personalizadas y otros objetos de valor que aparecían regularmente en sus inventarios a precios significativamente inferiores a los del mercado. Estos intermediarios, motivados por márgenes de ganancia extraordinarios, se habían convertido en componentes esenciales de una red de lavado de bienes que se extendía a través de múltiples territorios y estados. La venta de caballos, sillas de montar y equipo de minería requería métodos más elaborados debido a que estos objetos eran más fácilmente identificables por sus antiguos propietarios o asociados. Sarah había perfeccionado el arte de alterar marcas de ganado, modificar herrajes personalizados y cambiar características distintivas de equipos especializados antes de transportarlos a mercados donde no serían reconocidos por nadie familiarizado con sus propietarios originales. Los caballos, en particular, representaban un desafío especial debido a que muchos vaqueros y exploradores desarrollaban relaciones distintivas con sus monturas que los hacían fácilmente reconocibles, pero las hermanas habían aprendido técnicas para alterar el color del pelaje, modificar marcas naturales, e incluso cambiar el comportamiento de los animales para hacerlos irreconocibles. El aspecto más lucrativo del negocio paralelo involucraba los mapas, documentos de propiedad minera, información sobre ubicaciones de depósitos minerales que las víctimas frecuentemente portaban consigo,
conocimiento que las hermanas vendían discretamente a otros mineros e inversionistas que no cuestionaban cómo habían obtenido acceso a información tan valiosa. Emma había desarrollado habilidades considerables para falsificar documentos legales, creando títulos de propiedad transferibles que permitían a los compradores reclamar legalmente minas que habían pertenecido a sus víctimas asesinadas. Esta dimensión de su operación no solo generaba ganancias inmediatas sustanciales, sino que también creaba una red más amplia de beneficiarios que tenían intereses creados en mantener el silencio sobre cualquier irregularidad que pudiera cuestionar la legitimidad de sus adquisiciones mineras. Los primeros rumores comenzaron como susurros apenas audibles en las cantinas polvorientas y campamentos mineros dispersos por el territorio. Murmullos inquietantes que se extendían lentamente como el humo de una hoguera en una noche sin viento. Old Pete Mcgee, un veterano minero que había pasado más de 30 años excavando en las montañas de Arizona, fue uno de los primeros en expresar abiertamente sus sospechas sobre las coincidencias demasiado frecuentes que rodeaban las desapariciones cerca del oasis dorado. Sus observaciones, inicialmente desestimadas por otros mineros como las fantasías de un hombre que había pasado demasiado tiempo solo en el desierto, comenzaron a ganar credibilidad cuando otros trabajadores experimentados notaron patrones similares en las historias que circulaban sobre el elegante establecimiento de las hermanas McAllister. La naturaleza de los rumores evolucionó gradualmente desde simples observaciones sobre desapariciones hasta especulaciones más específicas sobre los métodos que las hermanas podrían estar empleando para eliminar a sus víctimas. María Consuela Vázquez, una curandera mexicana que proporcionaba servicios médicos a los trabajadores que no podían permitirse los honorarios del Dr. Thornton, comenzó a notar síntomas peculiares en algunos hombres que habían visitado el oasis dorado poco antes de enfermarse gravemente. Estos síntomas, convulsiones, delirio y una coloración azulada distintiva en las uñas, no correspondían con ninguna enfermedad natural que ella hubiera visto en décadas de práctica, sugiriendo la posibilidad de envenenamiento deliberado con sustancias que no se encontraban naturalmente en el desierto. El momento crucial llegó cuando Tommy el Águila Rodríguez, un joven vaquero conocido por su memoria excepcional y su habilidad para rastrear, comenzó a documentar meticulosamente las fechas de llegada y desaparición de visitantes del establecimiento de las hermanas. Sus registros, mantenidos en un cuaderno de cuero que siempre llevaba consigo, revelaron un patrón estadístico que desafía cualquier explicación basada en coincidencias. Durante un periodo de 6 meses, más del 60% de los hombres que habían pasado más de 3 noches en el oasis dorado habían desaparecido posteriormente sin dejar rastro verificable de su destino. Estos datos, compartidos discretamente con otros miembros de la comunidad, proporcionaron la primera evidencia concreta que transformó rumores vagos en sospechas fundamentadas que exigían investigación seria. La investigación no oficial que comenzó a tomar forma alrededor de las actividades sospechosas del oasis dorado fue iniciada no por autoridades legales, sino por un grupo de ciudadanos preocupados que habían perdido amigos, socios comerciales, o familiares en circunstancias que desafiaban explicaciones racionales. El líder natural de este grupo emergió en la forma de Captain James Seaton G. McKenna, un veterano de la guerra civil que había establecido una operación de transporte exitosa entre Arizona y California, y cuyo hermano menor había desaparecido después de una visita prolongada al establecimiento de las hermanas McAllister. McKenna poseía no solo la motivación personal para buscar respuestas, sino también los recursos financieros y las conexiones necesarias para organizar una investigación que las autoridades locales corruptas se negaban a realizar. El grupo de investigadores improvisados incluía a Frederick Fritz Zimmermann, un ingeniero alemán con experiencia en técnicas de detective adquirida durante su servicio militar en Europa, y Miguel Santos Herrera,
un rastreador apache que había trabajado como explorador para el ejército estadounidense antes de establecerse como guía civil. Esta combinación única de habilidades, experiencia militar, conocimiento técnico europeo y sabiduría indígena sobre supervivencia y rastreo, creó un equipo investigativo formidable que comenzó a aplicar métodos más sofisticados de los que las hermanas McAllister habían anticipado cuando diseñaron sus estrategias de encubrimiento. Fritz aportó conocimientos sobre análisis químico que permitieron identificar rastros de venenos exóticos en muestras de tierra y agua cerca del establecimiento. La investigación no oficial empleó técnicas de vigilancia discreta que revelaron aspectos inquietantes de las rutinas nocturnas del oasis dorado que contradecían la imagen pública del establecimiento como un simple salón elegante. McKenna y sus asociados descubrieron que las hermanas frecuentemente recibían entregas nocturnas de materiales inusuales, químicos, herramientas médicas y cantidades sorprendentes de cal viva, que llegaban en carretas cubiertas que evitaban las rutas principales del pueblo. Más perturbador aún, los investigadores documentaron la existencia de actividad subterránea significativa debajo del edificio, evidenciada por la luz que ocasionalmente se filtraba a través de grietas en el suelo y sonidos extraños que emergían del subsuelo durante las horas más oscuras de la madrugada, sugiriendo construcciones secretas que no aparecían en ningún plano oficial del edificio. La primera grieta significativa en el muro de silencio que protegía las actividades criminales de las hermanas McAllister apareció cuando Jeremiah Walls, un carpintero irlandés que había trabajado en las renovaciones iniciales del Oasis Dorado, comenzó a compartir detalles inquietantes sobre modificaciones estructurales inusuales que había sido contratado para realizar durante la construcción del establecimiento. Walls, cuya discreción había sido comprada inicialmente con pagos generosos y amenazas veladas, finalmente sucumbió a la presión de su conciencia católica cuando el Padre Santos comenzó a hacer preguntas específicas sobre las circunstancias sospechosas que rodeaban las muertes frecuentes en el pueblo. Sus revelaciones sobre la existencia de un sótano secreto, túneles de drenaje conectados al río, y modificaciones arquitectónicas diseñadas específicamente para facilitar la disposición discreta de materiales orgánicos proporcionaron la primera evidencia física concreta de planificación criminal premeditada. La segunda fuente de información crucial emergió de una fuente completamente inesperada. Lucybell Thompson, una prostituta que trabajaba en un burdel rival al otro lado del pueblo, quien había observado patrones extraños en el comportamiento de las hermanas McAllister durante sus visitas ocasionales a otros establecimientos comerciales. Lucybell, cuya profesión la había entrenado para observar detalles sutiles sobre el comportamiento humano que otros pasarían por alto, notó que las hermanas frecuentemente portaban joyas y accesorios que cambiaban de una visita a otra, pero que ocasionalmente reconocía como pertenencias de hombres que habían visitado su propio establecimiento antes de desaparecer misteriosamente. Sus observaciones, inicialmente desestimadas debido a su profesión y reputación, ganaron credibilidad cuando proporcionó descripciones detalladas de objetos específicos que fueron verificadas independientemente por otros testigos. El testimonio más peligroso para las hermanas vino de Bobby Martínez, un joven empleado del establo local que había sido testigo accidental de actividades nocturnas sospechosas mientras cuidaba caballos enfermos durante las horas de la madrugada. Martínez había observado a las hermanas transportando bultos pesados envueltos en lonas desde el Oasis Dorado hacia el río durante noches de luna nueva, actividades que ocurrían con una regularidad que sugería rutina establecida más que incidentes aislados. Su juventud e inocencia aparente habían llevado a las hermanas a subestimar el peligro que representaba como testigo, pero cuando Martínez comenzó a compartir sus observaciones con miembros del grupo de investigación no oficial, se convirtió inadvertidamente en el eslabón de evidencia que finalmente conectaría las sospechas con pruebas concretas de actividad criminal.
La presión acumulada de rumores persistentes, evidencias circunstanciales y testimonios de testigos finalmente alcanzó un punto crítico que ni siquiera la corrupción del sheriff Wade podría contener indefinidamente, especialmente cuando autoridades federales comenzaron a recibir informes sobre las irregularidades que plagaban el territorio de Arizona. La llegada del marshal federal Theodore D. Roosevelt Jr., sobrino del futuro presidente y un hombre cuya reputación de incorruptibilidad era conocida en todo el oeste, marcó el comienzo del fin para la operación criminal de las hermanas McAllister. Roosevelt había sido enviado específicamente para investigar informes sobre corrupción oficial y actividades criminales organizadas que estaban afectando el desarrollo económico y la seguridad del territorio. Y su primera prioridad fue establecer la verdad sobre las circunstancias sospechosas que rodeaban el oasis dorado. El enfrentamiento inicial entre Roosevelt y las hermanas McAllister ocurrió en un ambiente de cortesía superficial que apenas ocultaba la tensión subyacente entre un investigador federal experimentado y criminales que habían perfeccionado el arte del engaño durante años de práctica exitosa. Emma, utilizando todo su encanto y sofisticación, intentó convencer al marshal de que las acusaciones contra ellas eran resultado de celos y resentimiento por parte de competidores comerciales menos exitosos, mientras que Sarah empleó sus habilidades de seducción para crear una distracción emocional que esperaba nublaría el juicio profesional del investigador federal. Sin embargo, Roosevelt había sido advertido sobre las tácticas de manipulación de las hermanas y mantuvo una distancia profesional que frustró sus intentos de control psicológico. La situación se deterioró rápidamente cuando Roosevelt comenzó a hacer preguntas específicas sobre discrepancias en los registros financieros del establecimiento, la procedencia de objetos de valor que claramente excedían los ingresos legítimos de un salón, y especialmente sobre las modificaciones estructurales no autorizadas que habían sido reportadas por testigos. La respuesta de las hermanas reveló fisuras en su fachada de compostura cuando Emma cometió el error crucial de proporcionar explicaciones que contradecían testimonios previamente documentados, mientras que Sarah mostró signos de nerviosismo que un investigador experimentado como Roosevelt reconoció inmediatamente como indicadores de culpabilidad. El momento decisivo llegó cuando el marshal federal presentó una orden de registro que había obtenido de un juez federal en Santa Fe, una orden que las hermanas sabían que expondría inevitablemente los secretos mortales ocultos en las profundidades de su establecimiento aparentemente respetable. La noticia de la orden de registro federal llegó a las hermanas McAllister a través de una red de informantes que habían cultivado cuidadosamente durante años de operaciones criminales, proporcionándoles apenas 6 horas de ventaja antes de que el marshal Roosevelt y sus hombres ejecutaran la búsqueda que expondría inevitablemente los horrores ocultos en el sótano del oasis dorado. Emma y Sarah, que habían planificado meticulosamente cada aspecto de sus crímenes, también habían preparado un plan de escape de emergencia que incluía rutas de huida alternativas, identidades falsas, y escondites de efectivo y oro en ubicaciones remotas del desierto. Sin embargo, la urgencia de su partida les impidió implementar completamente las medidas de encubrimiento que habrían eliminado las evidencias más incriminatorias de sus actividades, creando una situación desesperada donde la velocidad de escape se volvió más importante que la destrucción de pruebas. La huida comenzó durante las horas más oscuras antes del amanecer, cuando las hermanas abandonaron silenciosamente el oasis dorado cargando únicamente los objetos de valor más portables y las armas que consideraban esenciales para su supervivencia en el territorio hostil. Sus años de experiencia criminal les habían enseñado a viajar ligeras durante emergencias, pero la riqueza acumulada a través de docenas de asesinatos representaba una tentación que no pudieron resistir completamente, cargando más oro del que la prudencia habría dictado para una huida exitosa. Sarah había insistido en llevar joyas específicas que habían pertenecido a sus víctimas favoritas,
Trofeos sentimentales que complicaron su escape pero que representaban recuerdos demasiado valiosos de sus triunfos criminales como para ser abandonados. La estrategia de escape inicial las llevó hacia las montañas más remotas del territorio, siguiendo senderos conocidos únicamente por contrabandistas y bandidos que habían aprendido a evitar tanto la justicia estadounidense como mexicana en las regiones fronterizas más desoladas. Emma había establecido previamente acuerdos con guías apaches renegados que, por pagos suficientemente generosos, proporcionarían escolta y protección a través de territorios que las autoridades consideraban demasiado peligrosos para persecuciones prolongadas. Sin embargo, el peso adicional del oro robado ralentizó significativamente su progreso, mientras que las técnicas de rastreo avanzadas empleadas por los hombres del Marshal Roosevelt, combinadas con recompensas sustanciales ofrecidas por información sobre su paradero, comenzaron a cerrar gradualmente las opciones disponibles para las hermanas fugitivas. La orden de registro ejecutada por el Marshal Roosevelt y su equipo de investigadores federales reveló horrores que superaron incluso las expectativas más sombrías de hombres que habían visto lo peor de la naturaleza humana durante años de trabajo en territorios fronterizos violentos. El descubrimiento del sótano secreto, oculto detrás de una pared falsa que había sido construida con habilidad profesional, expuso una cámara de torturas que parecía haber sido diseñada por mentes que habían estudiado meticulosamente las formas más eficientes de causar sufrimiento humano prolongado. Los instrumentos encontrados, cuchillos curvos con mangos manchados de sangre, cadenas oxidadas que aún conservaban fragmentos de piel y cabello, y dispositivos mecánicos cuyo propósito solo podía ser la inflicción de dolor, crearon una imagen de depravación que transformó lo que inicialmente había sido considerado una investigación sobre asesinatos por lucro en una exploración de sadismo criminal sin precedentes. Los restos humanos descubiertos en varias ubicaciones del sótano y en túneles conectados que se extendían hacia el río cercano proporcionaron evidencia física irrefutable de la magnitud de los crímenes cometidos por las hermanas McAllister durante su residencia en Arizona. Los cuerpos, en diversos estados de descomposición, habían sido dispuestos de maneras que sugerían experimentación continua con diferentes métodos de preservación y disposición, revelando una fascinación científica perversa con los procesos de muerte y decadencia que iba mucho más allá de la simple eliminación de testigos. Las pertenencias personales encontradas junto a los restos, relojes de bolsillo grabados, anillos de matrimonio, fotografías familiares, permitieron la identificación positiva de al menos 18 víctimas, aunque la evidencia circunstancial sugería que el número real de asesinatos probablemente excedía significativamente esta cifra. El aspecto más perturbador del descubrimiento fueron los cuadernos detallados mantenidos por Emma McAllister, documentos escritos con letra clara y precisa que detallaban cada asesinato con la meticulosidad de un científico registrando experimentos de laboratorio. Estos registros incluían no solo fechas, nombres y métodos de muerte, sino también observaciones detalladas sobre las reacciones físicas y emocionales de las víctimas, tiempos de supervivencia bajo diferentes condiciones, y evaluaciones comparativas de la efectividad de varios venenos y torturas. La existencia de esta documentación transformó la percepción pública de los crímenes desde actos de codicia criminal hacia manifestaciones de una patología psicológica que desafía comprensión normal, estableciendo a las hermanas McAllister como figuras que ocuparían un lugar único en los anales de la criminalidad estadounidense. La cacería humana más intensiva en la historia del territorio de Arizona comenzó inmediatamente después del descubrimiento de los horrores ocultos en el Oasis Dorado, movilizando no solo a autoridades federales, sino también a grupos de ciudadanos voluntarios que habían perdido seres queridos a manos de las hermanas McAllister. El Marshal Roosevelt organizó múltiples equipos de persecución que se desplegaron en diferentes direcciones, utilizando rastreadores apaches, sabuesos importados de Texas,
y técnicas de comunicación telegráfica para coordinar una búsqueda que cubría cientos de millas cuadradas de territorio inhóspito. La recompensa combinada ofrecida por las autoridades federales y contribuciones privadas alcanzó la suma sin precedentes de $10,000 por cada hermana, viva o muerta, convirtiendo su captura en la prioridad más alta para cazarrecompensas y aventureros a través de todo el suroeste estadounidense. La ventaja inicial de las hermanas fugitivas se erosionó rápidamente cuando sus guías apaches fueron interceptados por patrullas de caballería cerca de la frontera mexicana, revelando bajo interrogatorio las rutas específicas que las criminales habían planeado utilizar para escapar hacia territorios donde la jurisdicción estadounidense se volvía más tenue. La traición de sus guías, motivada tanto por recompensas ofrecidas como por la presión militar, obligó a Emma y Sarah a improvisar nuevas estrategias de supervivencia en un desierto que conocían solo superficialmente, sin los suministros de agua y alimento que habían dependido de sus contactos indígenas para proporcionar. Su falta de experiencia real en supervivencia del desierto comenzó a manifestarse rápidamente cuando el agua se agotó más rápido de lo anticipado, y el peso del oro robado se convirtió en una carga que amenazaba con ralentizar su escape hasta el punto de captura inevitable. El momento decisivo en la persecución llegó cuando Tommy el Águila Rodríguez, el mismo vaquero cuyas observaciones habían iniciado la investigación original, utilizó sus habilidades excepcionales de rastreo para identificar el campamento abandonado donde las hermanas habían pasado la noche anterior, descubriendo evidencias que revelaban su condición física deteriorada y su desesperación creciente. Las huellas en la arena mostraban patrones de movimiento errático, mientras que objetos abandonados, joyas valiosas que anteriormente habrían guardado como trofeos preciados, indicaban que estaban comenzando a sacrificar posesiones por velocidad de movimiento. Rodríguez calculó que las fugitivas tenían menos de 6 horas de ventaja y estaban dirigiéndose hacia una región montañosa donde cañones estrechos limitarían sus opciones de escape, creando la oportunidad perfecta para que los equipos de persecución convergieran desde múltiples direcciones y cerraran finalmente la trampa que pondría fin a su reinado de terror. Incluso antes de que las hermanas McAllister fueran capturadas, su caso había capturado la imaginación del público estadounidense de una manera que transformó una historia criminal regional en un fenómeno mediático nacional que rivalizaría con los eventos más sensacionales de la época. Los periódicos de ciudades tan distantes como Nueva York, Chicago y San Francisco enviaron corresponsales especiales al territorio de Arizona para cubrir cada desarrollo de la investigación y persecución, creando una demanda insaciable de detalles sobre las vidas y crímenes de las mujeres que habían desafiado todas las expectativas sobre criminalidad femenina en el siglo XIX. Las descripciones de los horrores descubiertos en el sótano del Oasis Dorado fueron editadas cuidadosamente para satisfacer la curiosidad morbosa de lectores victorianos, mientras mantenían cierto grado de decoro público. Pero incluso estas versiones censuradas fueron suficientes para establecer a Emma y Sarah como figuras que ocuparían un lugar permanente en la mitología criminal estadounidense. La cobertura periodística del caso reveló una fascinación pública compleja con criminales que desafiaban los roles de género tradicionales de la sociedad del siglo XIX, transformando a las hermanas McAllister en símbolos tanto de liberación femenina perversa como de los peligros inherentes en permitir que las mujeres operaran independientemente de control masculino apropiado. Los editores de periódicos descubrieron que historias sobre las hermanas vendían ejemplares a tasas que excedían incluso reportes sobre batallas importantes de las guerras indias, indicando un hambre pública por narrativas que combinaran violencia, sexualidad y transgresión moral de maneras que la literatura respetable de la época no podía proporcionar. Esta demanda comercial resultó en embellecimientos significativos de los hechos reales, con periodistas agregando detalles ficticios sobre rituales satánicos, poderes sobrenaturales
y conexiones con sociedades secretas que transformaron una historia ya sensacional en una leyenda que trascendía los límites de la realidad histórica. El impacto del caso en la cultura popular estadounidense se extendió mucho más allá de la cobertura periodística inmediata, inspirando obras de teatro sensacionalistas, novelas dime que explotaban el morbo público, e incluso composiciones musicales que narraban las hazañas criminales de las hermanas en formatos que podían ser consumidos por audiencias que no sabían leer. El Oasis Dorado Waltz se convirtió en una pieza popular en salones de baile respetables, donde parejas bailaban al compás de una melodía inspirada por asesinatos múltiples, ilustrando la capacidad de la sociedad victoriana para transformar horror real en entretenimiento domesticado. Esta comercialización cultural del caso estableció precedentes para la forma en que futuros crímenes sensacionales serían procesados y consumidos por el público estadounidense, creando plantillas narrativas que influirían en reportes criminales durante décadas subsiguientes. El enfrentamiento final entre las hermanas McAllister y sus perseguidores ocurrió en un cañón estrecho conocido como Garganta del Diablo, un desfiladero rocoso donde las paredes de piedra roja se alzaban como catedrales naturales que habían sido testigos silenciosos de violencia apache durante generaciones anteriores. Emma y Sarah, agotadas por días de huida desesperada bajo el sol implacable del desierto, habían buscado refugio en una cueva poco profunda donde esperaban pasar desapercibidas hasta que la oscuridad les permitiera continuar su escape hacia México. Sin embargo, los rastreadores dirigidos por Tommy Rodríguez habían seguido sus huellas con una precisión que no dejaba margen para error, y al amanecer del quinto día después de su huida, las hermanas se encontraron rodeadas por más de 20 hombres armados que bloqueaban todas las rutas de escape del cañón. Las negociaciones iniciales para una rendición pacífica fueron conducidas por el Marshal Roosevelt, quien gritaba ofertas de clemencia judicial a cambio de cooperación en la identificación de víctimas adicionales y cómplices que aún no habían sido descubiertos. Emma McAllister, incluso en estas circunstancias desesperadas, intentó utilizar sus habilidades de persuasión para crear divisiones entre sus captores, ofreciendo revelar la ubicación de tesoros ocultos a cambio de oportunidades de escape, mientras que Sarah apeló a la caballerosidad tradicional del oeste sugiriendo que hombres honorables no deberían tratar a damas de manera tan hostil. Sin embargo, los horrores descubiertos en el Oasis Dorado habían endurecido los corazones de sus perseguidores más allá de cualquier consideración de cortesía convencional hacia su género, y las ofertas de las hermanas fueron rechazadas con una frialdad que dejó claro que no existían opciones de negociación. El desenlace trágico comenzó cuando Sarah, en un acto de desesperación final, emergió de la cueva esgrimiendo una pistola que había mantenido oculta durante toda la persecución, intentando abrirse camino a través del cerco de hombres que la rodeaban. Su disparo inicial hirió a uno de los rastreadores en el hombro, desencadenando una respuesta de fuego que transformó el cañón silencioso en un eco atronador de detonaciones que reverberaron entre las paredes de piedra como el rugido de dioses antiguos enfurecidos. Sarah cayó inmediatamente, su cuerpo perforado por múltiples balas que pusieron fin instantáneo a una vida dedicada al asesinato y la crueldad. Emma, observando la muerte de su hermana desde la entrada de la cueva, tomó la decisión final de evitar la captura y el juicio público que seguiría, colocando su propia pistola contra su sien y agregando un último disparo a la sinfonía de violencia que marcó el final definitivo del reino de terror de las hermanas McAllister. Los cuerpos de Emma y Sarah McAllister fueron transportados de regreso al pueblo de Arizona, donde habían cometido sus crímenes más atroces, exhibidos públicamente durante 3 días en ataúdes abiertos que atrajeron multitudes de curiosos que habían viajado desde cientos de millas de distancia para ver con sus propios ojos a las mujeres que habían desafiado todas las concepciones convencionales sobre la naturaleza criminal femenina. El Oasis Dorado,
demasiado contaminado por las memorias de horror para continuar operando como establecimiento comercial, fue demolido sistemáticamente por voluntarios de la comunidad que buscaban eliminar cualquier rastro físico de las atrocidades que habían ocurrido en sus habitaciones elegantes y sótanos secretos. Sin embargo, la tierra donde había estado ubicado el edificio permaneció baldía durante décadas, evitada por supersticiones locales que sostenían que el suelo había sido maldecido por los espíritus vengadores de las víctimas asesinadas. El impacto psicológico del caso sobre la comunidad local se extendió mucho más allá de la destrucción física del establecimiento, creando una atmósfera de desconfianza y paranoia que afectó las relaciones sociales durante años después del descubrimiento de los crímenes. Los habitantes del pueblo comenzaron a cuestionar retrospectivamente sus interacciones con las hermanas McAllister, preguntándose cómo habían podido ser engañados tan completamente por mujeres que habían asesinado despiadadamente bajo una fachada de respetabilidad y encanto. Esta autorreflexión colectiva reveló la vulnerabilidad de comunidades fronterizas ante criminales sofisticados que comprendían cómo explotar la soledad, codicia y necesidad de compañía que caracterizaban la vida en territorios remotos del oeste estadounidense. El legado duradero del caso se manifestó en cambios significativos en la forma en que las autoridades territoriales abordaban la investigación criminal y la prevención del crimen, estableciendo precedentes para cooperación entre jurisdicciones locales y federales que se convertirían en estándares para futuras investigaciones complejas. La documentación meticulosa mantenida por Emma McAllister proporcionó a criminólogos pioneros un archivo único de patología criminal que influenció el desarrollo temprano de técnicas de perfilado psicológico y análisis de comportamiento criminal que no se formalizarían completamente hasta el siglo XX. Las historias de las hermanas McAllister se integraron permanentemente en el folclore del salvaje oeste, inspirando generaciones de escritores, dramaturgos y eventualmente cineastas que encontraron en sus vidas una fuente inagotable de material narrativo que continuaría cautivando audiencias más de un siglo después de sus muertes violentas en el Cañón del Diablo. Esta historia macabra del salvaje oeste nos enseña que los monstruos más peligrosos no siempre llevan máscaras obvias. A menudo visten sedas elegantes y sonríen con encanto mientras planean tu destrucción. Las hermanas McAllister demostraron que la maldad puede florecer en los lugares más inesperados, aprovechándose de la soledad y vulnerabilidad humana con una crueldad que desafía toda comprensión. Esta comercialización cultural del caso estableció precedentes para la forma en que futuros crímenes sensacionales serían procesados y consumidos por el público estadounidense, creando plantillas narrativas que influirían en reportes criminales durante décadas subsiguientes. El enfrentamiento final entre las hermanas McAllister y sus perseguidores ocurrió en un cañón estrecho conocido como Garganta del Diablo, un desfiladero rocoso donde las paredes de piedra roja se alzaban como catedrales naturales que habían sido testigos silenciosos de violencia apache durante generaciones anteriores. Emma y Sarah, agotadas por días de huida desesperada bajo el sol implacable del desierto, habían buscado refugio en una cueva poco profunda donde esperaban pasar desapercibidas hasta que la oscuridad les permitiera continuar su escape hacia México. Sin embargo, los rastreadores dirigidos por Tommy Rodríguez habían seguido sus huellas con una precisión que no dejaba margen para error, y al amanecer del quinto día después de su huida, las hermanas se encontraron rodeadas por más de 20 hombres armados que bloqueaban todas las rutas de escape del cañón. Las negociaciones iniciales para una rendición pacífica fueron conducidas por el Marshal Roosevelt, quien gritaba ofertas de clemencia judicial a cambio de cooperación en la identificación de víctimas adicionales y cómplices que aún no habían sido descubiertos. Emma McAllister, incluso en estas circunstancias desesperadas,
intentó utilizar sus habilidades de persuasión para crear divisiones entre sus captores, ofreciendo revelar la ubicación de tesoros ocultos a cambio de oportunidades de escape, mientras que Sara apeló a la caballerosidad tradicional del oeste sugiriendo que hombres honorables no deberían tratar a damas de manera tan hostil. Sin embargo, los horrores descubiertos en el oasis dorado habían endurecido los corazones de sus perseguidores más allá de cualquier consideración de cortesía convencional hacia su género, y las ofertas de las hermanas fueron rechazadas con una frialdad que dejó claro que no existían opciones de negociación. El desenlace trágico comenzó cuando Sara, en un acto de desesperación final, emergió de la cueva esgrimiendo una pistola que había mantenido oculta durante toda la persecución, intentando abrirse camino a través del cerco de hombres que la rodeaban. Su disparo inicial hirió a uno de los rastreadores en el hombro, desencadenando una respuesta de fuego que transformó el cañón silencioso en un eco atronador de detonaciones que reverberaron entre las paredes de piedra como el rugido de dioses antiguos enfurecidos. Sara cayó inmediatamente, su cuerpo perforado por múltiples balas que pusieron fin instantáneo a una vida dedicada al asesinato y la crueldad. Emma, observando la muerte de su hermana desde la entrada de la cueva, tomó la decisión final de evitar la captura y el juicio público que seguiría, colocando su propia pistola contra su sien y agregando un último disparo a la sinfonía de violencia que marcó el final definitivo del reino de terror de las hermanas McAllister. Los cuerpos de Emma y Sarah McAllister fueron transportados de regreso al pueblo de Arizona, donde habían cometido sus crímenes más atroces, exhibidos públicamente durante 3 días en ataúdes abiertos que atrajeron multitudes de curiosos que habían viajado desde cientos de millas de distancia para ver con sus propios ojos a las mujeres que habían desafiado todas las concepciones convencionales sobre la naturaleza criminal femenina. El oasis dorado, demasiado contaminado por las memorias de horror para continuar operando como establecimiento comercial, fue demolido sistemáticamente por voluntarios de la comunidad que buscaban eliminar cualquier rastro físico de las atrocidades que habían ocurrido en sus habitaciones elegantes y sótanos secretos. Sin embargo, la tierra donde había estado ubicado el edificio permaneció baldía durante décadas, evitada por supersticiones locales que sostenían que el suelo había sido maldecido por los espíritus vengadores de las víctimas asesinadas. El impacto psicológico del caso sobre la comunidad local se extendió mucho más allá de la destrucción física del establecimiento, creando una atmósfera de desconfianza y paranoia que afectó las relaciones sociales durante años después del descubrimiento de los crímenes. Los habitantes del pueblo comenzaron a cuestionar retrospectivamente sus interacciones con las hermanas McAllister, preguntándose cómo habían podido ser engañados tan completamente por mujeres que habían asesinado despiadadamente bajo una fachada de respetabilidad y encanto. Esta autorreflexión colectiva reveló la vulnerabilidad de comunidades fronterizas ante criminales sofisticados que comprendían cómo explotar la soledad, codicia y necesidad de compañía que caracterizaban la vida en territorios remotos del oeste estadounidense. El legado duradero del caso se manifestó en cambios significativos en la forma en que las autoridades territoriales abordaban la investigación criminal y la prevención del crimen, estableciendo precedentes para cooperación entre jurisdicciones locales y federales que se convertirían en estándares para futuras investigaciones complejas. La documentación meticulosa mantenida por Emma McAllister proporcionó a criminólogos pioneros un archivo único de patología criminal que influenció el desarrollo temprano de técnicas de perfilado psicológico y análisis de comportamiento criminal que no se formalizarían completamente hasta el siglo XX. Las historias de las hermanas McAllister se integraron permanentemente en el folclore del salvaje oeste, inspirando generaciones de escritores, dramaturgos
y eventualmente cineastas que encontraron en sus vidas una fuente inagotable de material narrativo que continuaría cautivando audiencias más de un siglo después de sus muertes violentas en el Cañón del Diablo. Esta historia macabra del salvaje oeste nos enseña que los monstruos más peligrosos no siempre llevan máscaras obvias. A menudo visten sedas elegantes y sonríen con encanto mientras planean tu destrucción. Las hermanas McAllister demostraron que la maldad puede florecer en los lugares más inesperados, aprovechándose de la soledad y vulnerabilidad humana con una crueldad que desafía toda comprensión.